Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de algo que va a sorprender a muchos, porque lógicamente cuando hablamos de casos de ovnis, siempre uno se imagina que le pasa a gente rara y no, le puede pasar a cualquier persona y de todas las profesiones. Pero es que hoy vamos a hablar de dos leyendas de la música que vivieron y compartieron ambas un tipo de fenómenos muy parecidos. Vamos a hablar de Elvis Presley, el rey del rock, y de John Lennon, el famoso profeta urbano, el dreamer, el soñador. Los dos compartieron experiencias que desafían toda lógica. Los dos fueron testigos de ovnis y, según algunos testimonios, incluso fueron contactados por seres de otros mundos. Tuvieron experiencias de tipo místico. Vamos a repasar con el máximo detalle cada una de estas experiencias y lo vamos a empezar con Elvis. Bueno, la historia de Elvis empieza incluso antes de su primer llanto. Elvis estaba naciendo en Tupelo, en Mississippi, en la madrugada del 8 de enero de 1935, cuando su padre, Vernon, salió unos minutos al porche mientras su esposa estaba dando a luz. Dice que no había luz eléctrica, solo se veía el firmamento estrellado. Salió a fumarse un pitillo. Y en ese momento fue cuando presenció una extraña luz azul intensa suspendida en el cielo, absolutamente silenciosa. Dice que se quedó petrificado al ver ese fenómeno, vio que no era algo natural. Años después, Vernon recordaría aquello como una señal de que su hijo tendría un destino especial. Y vaya si lo fue. Muchos ufólogos han interpretado esto como el primer signo del programa que Elvis debía cumplir en esta vida. Pero más fuerte aún es cuando a la edad de 8 años Elvis empezó a compartir con su madre una experiencia extraña que nunca la había contado antes. Dijo que había sido visitado por dos seres de luz que no tenían boca visible, tenían los rasgos básicos de humanoides y que se comunicaban con él telepáticamente, por vía mental. Dice que esos seres de luz le mostraron varias secuencias, imágenes del futuro, de su propia vida, pero en el futuro. Y dice que se vio a sí mismo bailando y cantando en un escenario vestido de blanco, con multitudes adorándolo y aplaudiendo. Claro, dice que en ese momento Elvis no entendió nada. ¿Cómo iba a entender un niño que le estaban mostrando imágenes de su propio futuro? Más adelante, cuando ya era una estrella, recordaría esta experiencia como una especie de programación espiritual, así lo dijo. Elvis describió a esas entidades luminosas como seres altos, delgados y envueltos de luz. Dice que no le generaron miedo, que sentía una paz y una conexión profunda, como muy familiar, como si ya los conociera. Pero esto parece ser que no fue un simple sueño. Él siempre sostuvo que fue real, que aquellos seres lo habían visitado con algún propósito. A medida que iban pasando los años, las experiencias se iban intensificando. Elvis sentía un interés especial hacia el más allá, lo misterioso, lo oculto. Fijaos que tenía más de 1000 libros en su biblioteca personal dedicados a estos temas. Estaba fascinado con todo esto, se pasaba el día leyendo, buscando, tenía una inquietud espiritual tremenda. Y sus relatos sobre experiencias con ovnis se multiplicaron, especialmente cuando empezó a viajar por carretera en sus largas giras por Estados Unidos. Uno de los testigos más fiables de todo esto fue Larry Geller, su estilista y su guía espiritual, decía él. Ambos en más de una ocasión vieron luces que se desplazaban a velocidades imposibles en zigzag flotando sobre el cielo nocturno. Vamos a decir que ya era como una especie de seguimiento que el fenómeno le hacía al cantante. En una ocasión, en el desierto de Mojave, ambos contaron cómo vieron una esfera luminosa que los estaba siguiendo durante varios kilómetros. Cuando Elvis intentó comunicarse mentalmente con esa luz, dice que se detuvo en el aire como si hubiese respondido.
En una ocasión, en Graceland, en plena noche, apareció una estructura triangular suspendida sobre un lago cerca de la finca. Dice que era una estructura, un triángulo, ahí, suspendido, silencioso, y Elvis salió con unos prismáticos y se quedó absolutamente petrificado. Sabía que aquello le estaba vigilando. Poco a poco, a puertas cerradas, Elvis comenzó a hablar con sus más allegados sobre la sensación de no pertenecer a este mundo. Siempre repetía lo mismo: siento que vine aquí con un propósito, como si me hubiesen traído para realizar una misión. Esto es muy fuerte, ¿eh? Claro, incluso llegó a decir que procedía de la 9ª luna de Júpiter, pero no hablaba de una luna de Júpiter como un planeta físico, sino como un plano espiritual elevado. También contó que durante un viaje en el desierto tuvo una visión muy poderosa. Dice que se formó en el cielo el rostro de Stalin, pero que se fue gradualmente transformando en el rostro de Jesús. Claro, esto lo interpretó como una especie de mensaje de sus guías sobre la dualidad del mal y del bien dentro del alma humana. Claro, lógicamente, si ves un ser malvado que se va transformando en Jesús, es como, lógicamente, te está hablando de la dualidad y de quizás también como de la esperanza de que todo lo negativo puede también polarizarse hacia el bien. Pero ya os digo, la biblioteca de Elvis Presley era brutal. Más de 1000 libros sobre ocultismo, teosofía, yoga, numerología, astrología, meditación trascendental y técnicas para contactar con extraterrestres. Tremendo, ¿eh? Estaba convencido de que ciertos mantras lo conectaban con otras dimensiones. Practicaba rituales de purificación y de ayuno. Lo hacía en secreto. Incluso se llegó a plantear el dejar la música para formar una especie de comunidad espiritual en algún lugar alejado del mundo, pero parece ser que nunca llegaba ese momento o no terminó de encajar para hacerlo. Pero él siempre dijo que tenía una misión pendiente, que era la de guiar espiritualmente a otros. Muy curioso. Varios testigos incluso aseguraron, y esto lo contaron a varios biógrafos, de que Elvis tenía capacidades psíquicas, que podía en algunas ocasiones controlar el clima. A mí esto lógicamente me cuesta un poquito, pero eso es lo que cuentan muchos biógrafos, de que podía hacer llover o al revés, detener la lluvia, o incluso curar dolores de cabeza con solo tocar la frente de alguien. Como veis, la vida de Elvis Presley estuvo marcada por lo esotérico y por entidades que supuestamente estarían relacionadas con un aura mística que envolvía a este cantante. Muy curioso. Pero ahora vamos a hablar de John Lennon. Y yo creo que al final del vídeo a todos nos va a quedar un regusto como de que aquí no hay nada casual, que está todo escrito. Y que muchas veces estos genios que se convierten en grandes leyendas, que han inspirado a tantos millones de personas, hay algo más. Fijaos, vamos por John Lennon. Alguien que, pese a su actitud desafiante, rebelde, sarcástica, su fachada de escéptico, pues no, tenía un lado profundamente espiritual. Era un hombre que le encantaba el tema ovni y el tema espiritual. Bueno, resulta que Lennon estaba atravesando el famoso Lost Weekend, ese periodo turbulento de su vida, de muchas drogas, muchas mujeres, en que se separó momentáneamente de Yoko Ono, el famoso Lost Weekend. Vivía en un apartamento de lujo en el East Side de Manhattan, y esa noche lo inimaginable sucedió. Estaba entonces con su pareja May Pang, su amante más bien, y Lennon salió al balcón y observó una enorme nave flotando en silencio, a muy baja altura sobre los edificios de Nueva York. La describió como una nave redonda con luces blancas intermitentes alrededor y una luz roja intensa en la parte superior. Dice que no emitía ningún tipo de sonido. Intentó sacar fotos, pero dice que la cámara dejó de funcionar. El objeto dice que estuvo ahí varios minutos y luego desapareció a gran velocidad. Lennon menciona este avistamiento en sus notas del álbum Walls and
Bridges y en la canción Nobody Told Me, donde canta lo siguiente: There's UFO over New York and I ain't too surprised. Pero, por supuesto, no vamos a dejarnos una parte que muy pocos conocen de su vida. Esto lo habían contado algunos miembros de la banda y aparece, si no recuerdo mal, en la biografía del cuarteto de Liverpool, The Beatles Anthology. Y se cuenta como John Lennon llegó un momento en su vida que decidió abrirse a sus amigos y les dijo: veréis, cuando yo era muy pequeño, no recuerdo ahora la edad que contó, se le apareció en su habitación un enano, un ser de muy baja estatura, todo envuelto de luz verde. Y ese ser le dijo: tu banda tiene que llamarse The Beatles. Y cogió ese nombre a raíz de esta experiencia. A mí me parece esto muy fuerte, porque posteriormente tuvo otra vivencia en el edificio Dakota, cuando ya faltaba poco para que pasara lo que ya sabéis. Se le apareció otro ser muy parecido, también con una luz verde que salía de la ranura de la puerta de la habitación, y vio un ser también de color verde que perdió el conocimiento, se quedó absolutamente pasmado y paralizado ante esa presencia. Con lo cual eso significa que a lo largo y ancho de su vida, este hombre ya estaba siendo vigilado, observado por varias entidades. Pero que ya encima le digan el nombre que debe de llamarse la banda, esto ya me parece brutal, ¿no? Bueno, fijaos que también en el edificio de Dakota, un lugar que ya sabéis está muy vinculado a fantasmas, apariciones, fenómenos, y ahí fue donde fue finiquitado, supuestamente, sabéis, por Mark David Chapman. Y digo supuestamente porque aquí podíamos hablar largo y tendido del tema MK Ultra. Pero resulta que unos años antes de ser finiquitado, en este edificio efectivamente Lennon había visto figuras etéreas, y especialmente una de una mujer vestida de gris que lloraba, que deambulaba por los pasillos. Una mujer que supuestamente también habían visto otros testigos. Lennon escuchaba pasos, susurros, puertas que se abrían solas. Incluso afirmó que el aire se volvía denso, como si algo invisible estuviese presente. Pero es que aquí lo curioso, se me olvidaba. Fijaos que después de haber fallecido Lennon, muchos testigos que estaban ahí en el edificio Dakota aseguraron haberlo visto, el espíritu de Lennon, y que se les presentaba con su famoso traje blanco, transmitiéndoles mensajes de paz. Curioso, curioso. Pero es que además Lennon fue gran amigo de Uri Geller y compartieron muchísimas experiencias. De hecho, Uri Geller, años después, dijo que el propio Lennon le había entregado una especie de piedra extraña, que nadie sabe exactamente de dónde la sacó, pero él le dijo que esta piedra no era de este mundo. Hay muchos misterios que envuelven la figura de Lennon y de Elvis Presley, y que es como que nos da que pensar muchísimo sobre hasta qué punto estos artistas parecen llevar un plano oculto. Es como si hubiesen sido enviados desde otro plano, porque fijaos que la música tiene muchísima importancia en nuestra vida. Hasta qué punto nos podemos llegar a elevar hacia otras frecuencias escuchando simplemente una canción. Cómo se nos ponen los pelos de punta, cómo reaccionamos incluso biológicamente ante ciertas partituras, ante ciertas melodías. Y esto da que pensar que a lo mejor estas personas no son personas normales y corrientes. Son auténticos enviados por alguna fuerza que nosotros desconocemos. ¿Por qué no? ¿Por qué justamente estas personas no pueden ser normales? No, tienen que haber tenido experiencias extrañas, experiencias que nos dan que pensar que existe otra realidad. Amigos, espero que os haya gustado este resumen que hemos hecho de estas dos grandes leyendas de la música, que forman parte, por supuesto, de nuestra vida.
Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.